Shabbat Shalom a todos. Hoy veremos el estudio de la segunda leyá Miquex, que corresponde de Génesis 41 del 15 al 38. En esta aliyá veremos, se continúa hablando de los sueños de Faraón, que nadie hasta ese momento puede interpretarlos. Por el comunicado que le entrega el copero a Faraón, manda sacar a Joseph del calabozo. Esto para a Joseph lo mandan para estar presentable ante Faraón. Joseph es afectado y cambiado sus vestiduras. Faraón dice que ha venido un sueño y que no hay nadie que lo pueda interpretar y que ha oído decir de que él puede hacerlo. Joseph contesta diciendo que solo Dios dará la respuesta para esto. Faraón le cuenta sus sueños a Joseph y le contesta que los dos sueños son uno solo y habla de que Dios va a realizar un procedimiento. En respuesta a Faraón le menciona que las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas son 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas serán 7 años de hambruna o hambre. 7 años de gran abundancia llegará a todo Egipto y después llegarán 7 años de hambre y se olvidará de toda la abundancia porque hambre asolará la tierra. Será un hambre muy severa. El sueño que fue repetido 2 veces para mostrar que algo determinado iba a realizar Dios y eso lo iba a hacer en forma inmediata. Y Faraón le comenta a Joseph que busque un hombre sabio para poner sobre la tierra de Egipto y que exija el quinto de producción durante los 7 años de abundancia para almacenarlos en las ciudades bajo la protección del faraón. Así los víveres serán una reserva para los 7 años de hambre que para el país y el mundo no perezca. Esto le parece bien a Faraón y a todos sus siervos. Y el Faraón dice, ¿podemos encontrar un hombre como este, en quien este Espíritu de Dios? Esta respuesta está en la siguiente línea. Estudio a minutos. Como sabemos, a ver, para que Joseph llegamos a esta línea cuando está encarcelado, necesariamente de hecho, Joseph tenía 10 años que estar en la cárcel, pero necesariamente, como nos dicen nuestros maestros, que fue por los 10, por hablar mal de los 10 hermanos. Y cuando tiene estos sueños, el faraón escucha esto al copero y el copero le recuerda que el copero le menciona que Joseph había leído sus sueños y que necesariamente Joseph también le había comentado al copero que lo recordara cuando estuviera con el faraón para que lo pudiera ser liberado. Y necesariamente esto le generó a Joseph estar 2 años más en la cárcel. Y los sabios, como les digo, mencionan que cuando pidió al copero que pidiera esta liberación, y al Joseph no confiar en el Eterno, como nos dice Salmos 44, que es dichoso el que confía en el Creador, por eso estuvo esos 2 años más en la cárcel. Necesariamente estar en la cárcel no es un tema de venganza, sino en este caso para Joseph fue una forma de realizar el tikkun, que es la rectificación. Después de los 12 años, Joseph aprendió a confiar en el Eterno, a confiar en Dios. Por ende, durante estos últimos 2 años, Joseph se pulió, se refinó para obtener la confianza total del Eterno y así ser un justo. Bueno, vamos a ver algunos versículos muy pequeños porque muy bien fue explicado en el estudio de inicio de Shabbat de esta semana y de esta paracha, realizado por nuestro Moré, que está en los videos de nuestra página web y también en YouTube. Cuando nos dice en el capítulo 41, versículo 25, dice, entonces Joseph dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno, Dios ha anunciado al Faraón lo que va a hacer. En este caso, con la ayuda del Eterno, por supuesto siempre destacándolo, Joseph dio esa interpretación al Faraón. Y en el mismo momento, cuando él estaba escuchando lo que decía Faraón con respecto a sus sueños,
Él reconoció, estoy hablando de Faraón, reconoció esa capacidad que no, y que no venía de tan solo Joseph, sino que venía de el Todopoderoso. El faraón sintió en su interior que la interpretación había sido acertada, porque coincidía con el impacto que el Espíritu del Eterno había dado al espíritu de Faraón. Por eso pudo reconocer el espíritu de Joseph y dijo que no había otro hombre con la presencia del espíritu de Elohim como él. En este caso, hay muchas interpretaciones, como nos enseñaba nuestro Boré, y también algunos otros maestros, que se podía decir que Joseph ya había obtenido sus sueños que tenía Faraón, los mismos sueños que había tenido. También otros maestros dicen que el mismo Faraón tuvo la revelación de Dios de esos sueños, pero cuando llegó Joseph y le explicó, de hecho dicen que trató de hacerle, puede ser una trampa o cambiar algunas cosas, el Faraón a Joseph, y Joseph lo rectificaba y le decía, entonces por eso el Faraón supo que Joseph era el indicado. Cuando nos hablan en el capítulo 41, 29, 30, que dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán los 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. En este caso, como lo vimos en el estudio minuto, esta guía también es muy mesiánica. Habla de los 2 últimos años de cautiverio de Joseph, que fueron contados desde la muerte y reinstalación de los siervos del rey de Egipto. Los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach. Al final de los 2000 años, parece que, o se entiende y se interpreta que habrá 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo. Y después de eso vendrán los 7 años de tribulación, los 7 años de hambre. ¿Y qué nos dicen los maestros? Que los últimos 7 años corresponden a la última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está del 9, del 24 al 27. Durante ese tiempo habrá una persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de nuestro Mashiach Yeshua. También en este tiempo habrá un gran hombre de la palabra del Eterno en la tierra de Israel. Muchos pueblos de la nación y poderosas van a buscar al Eterno en Jerusalén, que en referencia a los últimos tiempos. Luego habla de los 10 hombres de todas las lenguas de las naciones que van a asistir vestidos de judío y pedir ayuda espiritual. Los 10 hombres se aluden a las 10 tribus perdidas dentro de las naciones de los gentiles que van a reaparecer en ese tiempo. Ellos van a ir a aquellos judíos que caminan con el Eterno, es decir, a los judíos que siguen a Yeshua, porque sabemos que ese es el camino. Las 10 tribus de la casa de Joseph se unirán a la casa de Yehudá para ser instruidos en la Torá de Moshe, como explicaba el gran maestro Yeshua, nuestro Mashiach, y sus emisarios, que está escrito en Ezequiel 37:19, que lo vamos a leer para poder entenderlo. Como los 11 hermanos de Joseph vinieron a Egipto durante los 7 años de sequía, así parece que las 12 tribus de Israel serán unificadas durante el último tiempo de la tribulación. En Revelación capítulo 7 se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel en los primeros 8 versículos. Estos israelitas pasarán por los 7 años de tribulación y saldrán victoriosos. Luego, a partir del versículo 9, Yohanan puede ver que sus propios ojos una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. En el versículo 14 también aprendimos de que esta gran magnitud es de ex gentiles, son los que salen de la gran tribulación. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña esto? Que la gran cosecha para el reino y la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años antes de la segunda venida de nuestro Mashiach. En el capítulo 41-38, ¿qué nos dice? Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, como lo hablábamos al principio? El Espíritu de Dios está en el ungido de Ben Joseph más que en ninguna otra persona. Aquí es donde se mostró deslumbrantemente la brillantez de Joseph. Cuando Joseph procedió a decirle a Faraón cómo prepararse para la hambruna venidera, no le estaba ofreciendo consejos desagradables sobre cómo gobernar su país,
Más bien, él aconsejó que era parte de la interpretación del sueño. O sea, hasta esa capacidad tenía Joseph, bueno, obviamente de las palabras del Eterno que fueron trasladadas a Faraón. Como podemos ver, Joseph entendió que la consistencia de los dos grupos de las vacas contenía la solución de la hambruna que se avecinaba. Durante los años de abundancia, Egipto debía también vivir con los años de hambruna, como si ya estuvieran presentes. Incluso mientras disfrutaba de la abundancia de los años, Egipto debía experimentar su imaginación a la realidad de la hambruna que se avecinaba. Y todos los días se almacenaban alimentos para ella, como nos decía la introducción. Las 7 vacas flacas debían estar muy presentes y vivas en la mente de las personas y en el comportamiento durante la era de las 7 vacas gordas. Por el contrario, si este sistema se implementaba en Egipto, incluso durante los años de hambruna, la nación seguiría disfrutando de la abundancia en los años que había generado mucha cosecha. Las 7 vacas gordas estarían muy presentes y vivas, incluso durante los 7 años de las vacas flacas. Esto es lo que impresionó tan profundamente a Faraón acerca de la interpretación de Joseph, que para empezar, Faraón quedó impresionado por la ingeniosa explicación de Joseph de este detalle del sueño que había aludido a todos los sabios de Egipto. Pero lo que mencionó aún es más, que fue la demostración de Joseph del hecho de que los sueños de Faraón no solo contenían la predicción de eventos futuros, sino que también ofrecían instrucciones cómo lidiar con esos eventos. Los sueños solo se presagian problemas, sino también ofrecían soluciones. ¿Y cómo podemos entender esto? Ya para ir finalizando. La interpretación que tuvo Joseph y que nos enseña esta realidad, tenemos que verlo también en nuestra vida terrenal y por sobre todo nuestra espiritual. Con los 7 años de abundancia serán seguidos por los 7 años de hambre, como nos dice la Torá, cuando la abundancia en Egipto será olvidada. En este caso, la sabiduría de la presentación de Joseph a Faraón se vuelve sorprendentemente clara cuando reflexionamos sobre el mensaje espiritual detrás de la historia. Porque como hemos señalado varias veces, la historia de la Torá se describe no solo en eventos físicos que tuvieron lugar en un determinado momento de la historia, sino que también lo que pasa hoy en día. La Torá detalla historias que ocurren continuamente hace miles de años, pero como lo sabemos se vuelven a repetir. Puede ser una magnitud más pequeña o mucho más grande, pero pues sobre todo lo pasamos a vivir, de hecho, en nuestros propios hogares. Con respecto a eso mismo, todos nosotros experimentamos ciclos de abundancia y ciclos de hambruna en nuestras vidas. Hay momentos en los que las cosas van muy bien encaminadas, estamos sanos, exitosos, cómodos, tenemos abundancia en nuestras cuentas, pero a menudo también hay momentos donde no invertimos bien esa abundancia, no invertimos bien nuestro tiempo, no invertimos bien nuestra energía, no podemos o no tenemos la capacidad de programar bien nuestro tiempo para poder disfrutar toda esa abundancia y obviamente por sobre todo empaparnos de eso. A menudo, como les decía, este tiempo sirve para cultivar una intimidad emocional, una intimidad espiritual con el Eterno, con el estudio, con nuestras familias, con nuestros cónyuges, para relacionarnos con amigos y crear, por sobre todo, un vínculo sincero con el Eterno. En ese momento nos sentimos autosuficientes y no necesitamos a nadie en nuestra vida, como nos dice los estudios de esta semana. Sin embargo, cuando llega esa época de hambruna, cuando estallan las crisis, obviamente que puede llegar, o ya las tuvimos o las vamos a tener, que obviamente el Eterno no lo permita, cuando tengamos esa hambruna en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestros hogares, ¿a quién solicitamos recurrir?
En este caso, necesitamos recurrir directamente al Eterno. Es el primero que nos puede ayudar, pero también nos pasa la cuenta de que cuando estamos con esa abundancia, no nos acordamos de él. Como decía, nos sentimos autosuficientes. No sabemos cómo muchas veces pero no sabemos cuando nos nutrimos de nuestra relación y nuestra espiritualidad durante los años de abundancia, como lo decíamos. Cuando nos enfrentamos a los años de hambruna, carecemos de las herramientas que están desesperadamente necesitados para sobrevivir a las crisis. En este caso, esta es la esencia de la sabiduría de Joseph. ¿Y qué aprendemos de esto? Que nunca debemos separar los años de abundancia de los años de hambre. Cuando experimentamos la abundancia no debemos cegarnos a la visión y por supuesto incivilizarnos de lo que es verdaderamente importante para nuestra vida. Y de hecho podemos hacernos una pregunta. ¿Hoy tenemos la capacidad de prevenir una hambruna? Literalmente una hambruna económica, una hambruna de salud o sobre todo espiritualmente. ¿Nos preparamos en abundancia? ¿Nos preparamos con los estudios cuando tenemos los tiempos, cuando tenemos esa abundancia, cuando tenemos una tranquilidad? ¿Realizamos las celebraciones como corresponde? ¿Tenemos buenas acciones? ¿Tenemos un corazón circuncidado? ¿Cumplimos la mitvot como corresponde? Podemos hacernos muchas de esas preguntas. En este caso, le vuelvo a repetir, Joseph nos enseña en esta aliyá y por sobre todo en esta parachá, que debemos almacenar comida. Y hablamos literalmente de comida y también de comida para nuestra alma. Preservamos los conocimientos de la Torá durante los años de abundancia. La inspiración de la Torá nos sostiene durante toda la hambruna, como lo escribió el rey David. ¿Qué nos dice? Es mi consuelo en mi aflicción porque tu palabra porque me ha dado la vida. La Torá continuamente sostiene hasta que llegue la hambruna y termina y la divinidad se revela una vez más. Tenemos que darnos cuenta que el Eterno nos está dando las herramientas para poder evitar una hambruna o estar preparado en una hambruna. Y estamos hablando de nuestros hogares, de nuestras ciudades, de nuestro país, del mundo que se pueda producir. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener la Torá en nuestras vidas, tenemos que tener la Torá en nuestras acciones. Tenemos que aprender de Joseph. No esperar estar 12 años encarcelado para poder ser un justo. No nos vamos a comparar, nos vamos quizá a llegar a ser Joseph. Pero tenemos que estar preparados para tener la Torá en nuestras vidas, para poder tener ese respaldo para cuando llegue la hambruna. Bueno, ese es el estudio del día de hoy. Que sea de muy agrado y Shabbat Shalom a todos.